Estamos en el estudio del libro de Apocalipsis, en la serie de Apocalipsis. Y hoy vamos a hablar de este tema. Sardis, la iglesia muerta. Pero antes de eso, ¿qué les parece si hacemos una oración? Ahí donde estás, en la sala de tu casa o en tu celular o en la tele, Dios está presente cuando su palabra sigue caminando entre nosotros. Él se hace presente. Vamos a orar que Dios nos hable esta mañana, porque el tema que traemos pues no está tan fácil de digerir. Son palabras fuertes de nuestro Señor, pero hay veces que las palabras fuertes hacen personas blandas a los propósitos de Dios, y queremos que Él haga eso a través de su palabra el día de ahora. Padre, gracias por otro domingo más. Gracias porque hemos tenido el privilegio de vernos últimamente, pero gracias también, Padre, porque hoy podemos también a través de este medio ser edificados, comer alimento espiritual que tanto necesitamos. Háblanos, Señor, te necesitamos. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Ok, pues sin mucho preámbulos vamos a ir al capítulo 3. Capítulo 3, vamos a leer del verso 1 al 6, pero vamos a ir pedacito por pedacito, los voy a poner en pantalla. Vamos a ir al verso 1 primero, y la primera sección del verso 1, que dice así, dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia en Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Déjenme darles contexto de lo que se viene hablando, por si te has perdido los últimos mensajes o estás aquí por primera vez. Juan, el apóstol, tuvo una revelación especial de parte de Jesús, y él escribió esta revelación en este libro titulado Apocalipsis. Esta revelación empieza en los primeros capítulos con unos mensajes específicos para 7 iglesias de aquella época. Mensajes muy aplicables a cualquier iglesia cristiana de cualquier tiempo. La semana pasada terminamos de escudriñar el mensaje a la 4ª iglesia, a Tiatira. Y el día de hoy vamos a escudriñar el mensaje de Jesús a la 5ª iglesia, a Sardis. Pero antes de hablar de esta iglesia, veamos en el texto cómo se presenta Jesús. Jesús se describe como aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Hemos estado profundizando en cada una de estas características. Te invito a ver temas anteriores aquí en YouTube, que están archivados. Porque Jesús usa mucho este tipo de frases para iniciar sus cartas, y aquí las está repitiendo. Pero siendo breve, cuando Jesús se refiere a él mismo como el que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos, está queriendo recalcar que en él habita la plenitud del Espíritu Santo. Está recalcando su divinidad, porque recordemos que el número 7 representa plenitud o perfección en la Biblia, especialmente en Apocalipsis. Por eso también se dice que el 7 es el número de Dios. Entonces aquí está hablando que Jesús, en él habita la plenitud del Espíritu Santo. Él es divino. Y cuando Jesús se refiere a él mismo como el que tiene las 7 estrellas, recordemos que el mismo apóstol Juan ya nos explicó en un capítulo atrás que estas 7 estrellas representan a las 7 iglesias a las que se envían las cartas, que a la vez representan a las iglesias cristianas de todos los tiempos. Jesús está entonces recalcando aquí que Él tiene el control y cuidado total de su iglesia. Eso es lo que está haciendo aquí. Ahora hablemos de la iglesia a la que Jesús va a dirigir su mensaje, la iglesia de Sardis. Y antes de hablar de la iglesia, hablemos un poco de la ciudad donde se desenvolvía esta iglesia. Hablemos de la ciudad de Sardis de hace 2000 años. Fíjense, les pongo una foto. Así era, como el dibujito que está aquí arriba. Así era Sardis. Y lo que ven abajo son las ruinas de Sardis actualmente. Esta era otra ciudad de Asia en aquel tiempo,
Y hoy sus ruinas están situadas en lo que conocemos como Turquía. Un dato curioso: 2/3 partes de la actividad de las iglesias del Nuevo Testamento provienen de lo que hoy es Turquía. Un poquito para que nos ubiquemos geográficamente. Sardis era una ciudad pequeña comparada con las otras ciudades de Asia de las que venimos hablando. Se calcula que tenía aproximadamente 30,000 habitantes, pero a la vez era una ciudad famosa. Miren, en el comercio, Sardis era conocida por tener una gran industria textil de lana. De hecho, se cree que ellos descubrieron el arte de pintar lana. Culturalmente, Sardis era famosa por su Acrópolis. El Acrópolis era la parte más alta de la ciudad, y el de Sardis tuvo fama de ser imposible de conquistar. Lo que ven ahí arriba de esa cima es todo un muro que está sobre una montaña. Entonces se volvía una ciudad muy difícil de conquistar, y el Acrópolis de Sardis era muy famoso. En lo religioso, como las demás ciudades de Asia, Sardis tenía sus templos de culto a ídolos y eran muy devotos a ellos. Tenían el segundo templo más grande dedicado a la diosa Artemisa. El primero lo tenía Éfeso, como hemos visto anteriormente. Y en este tiempo, Sardis fue famosa por el pasado que tuvo. Tenía mucha fama de las riquezas y las proezas anteriores, no presentes. Ellos vivían de los recuerdos. Algunos historiadores dicen que los habitantes de Sardis se caracterizaban por ser orgullosos, arrogantes y confiados en exceso. Algo así como la Argentina de América, ¿no? Bueno, con mucho respeto, si nos está haciendo desde Argentina, acá en México tienen fama de ser los arrogantes del continente, ¿no? Algo así era Sardis. Y en esta ciudad, pues también hubo una iglesia. La iglesia en Sardis. Había una comunidad de creyentes a Jesús. No sabemos cómo se inició esta iglesia, pero también se cree que nació de personas que conocieron el evangelio de Cristo en Jerusalén y luego se volvieron cristianos y luego vinieron a Sardis. Ahora veamos lo que Jesús tiene para decirle a la iglesia de Sardis. Y abróchate los cinturones porque es de las cartas que empiezan más intensas. Vean lo que les dice Jesús a Sardis. Les dice: yo sé todo lo que haces y que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Sin preámbulos, Jesús se le va a la yugular a esta iglesia. Y empieza diciéndoles, como les ha dicho a otras iglesias: yo sé todo lo que haces. Jesús sabe de nosotros lo que creemos que nadie sabe de nosotros. Sabe esas cosas que nos produce paz que Él sepa, y sabe esas cosas que nos produce intranquilidad que Él sepa. Y miren lo que Jesús, en este saberlo todo, le está diciendo a la iglesia de Sardis: tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Por si les queda duda, esto no es un halago de Jesús, es lo contrario. Imagínate que alguien llegue y te diga: tú tienes fama de ser una excelente persona, pero yo te conozco mejor que nadie y sé que eso es una vil mentira. Eres una persona horrible. Algo así le está diciendo Jesús a esos hermanos de Sardis. La iglesia de Sardis tenía una apariencia de vivir en plenitud para Dios, pero su realidad era otra. Estaba muerta. A lo mejor era una iglesia con muchos miembros, muy visible, con muchas reuniones y actividades. A lo mejor hacía cosas que los hacían famosos entre otras iglesias cristianas. Tenían mucho movimiento. Hacía cosas llamativas, visibles. Aparentaban vida espiritual. Pero en realidad era eso nada más. Una apariencia. Y mira, estos eran la segunda generación de cristianos en la iglesia de Sardis. Sus padres son los que habían plantado esa iglesia y esta es la segunda generación.
a lo mejor por fuera cumplían con las mismas formalidades religiosas que les heredaron sus padres. Iban a reuniones de domingos, hablaban un lenguaje cristiano, decían amén, Dios te bendiga, organizaban actividades durante el año y cumplían todo lo que aparentemente deben cumplir los cristianos, los que se espera que un cristiano haga. Pero su corazón no tenía la pasión genuina y viva que poseen quienes realmente están siguiendo a Jesús. Tenían solo una religión más, pero una religión vacía, sin esencia, sin pasión, sin vida. ¿Y a quién se parecen estas personas de la iglesia de Sardis? ¿A quién se parece? Piénsale mientras tomo agua. A lo mejor se parecen a gente que tú ves y dices, uff, qué bárbaro, qué fe tiene este hermano o esta hermana. Pero en realidad lo que tienen es solo una apariencia de fe. A lo mejor tú las ves haciendo cosas religiosas y dices, ¿cómo ama a Dios esta persona? Pero en lo privado, allá donde nadie los ve más que Dios, eso no es verdad. Ellos no buscan a Dios, no aman realmente a Dios. Dios no despierta en ellos ningún tipo de pasión o interés más allá de cumplir con rituales religiosos. Alguien dijo esto, no sé quién es el autor, pero se me hace fuerte, pero muy cierto. Dijo, qué calamidad llegar al infierno desde la banca de una iglesia y con una Biblia abierta. ¡Pum! Recuerden el propósito de los apocalipsis en la Biblia, mostrarnos que las cosas no son como parecen. Pertenecer a una iglesia local no significa necesariamente que tu corazón le pertenezca a Cristo. Eso es lo que nos está mostrando el ejemplo de Sardis. Podemos estar aparentemente cumpliendo con requisitos religiosos, pero nuestro corazón no está con el Dios de esa religión, con Cristo. Y Jesús no es blando con este tipo de actitudes en sus seguidores. Miren lo que le va a decir en el siguiente verso, como una reprensión a estos que parece que están vivos, pero están en realidad muertos. Fíjense lo que les dice: despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Y déjame empezar aquí con esto. Jesús está reafirmando la hipocresía con la que estaban viviendo muchos de estos creyentes. Y les dice, veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Estas personas eran unos angelitos en público, pero allá donde nadie los veía más que Dios, hacían cosas que negaban al Dios en el que aparentaban creer. Como dice 2 de Timoteo 3:5, escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo, hablándole de prevenirse de ciertas personas, y le dice, cuídate de aquellos que aparentan ser piadosos, pero su conducta los desmiente. Amigos, hermanos, dentro de la iglesia, las apariencias también pueden engañar. Esa es una realidad. Y apliquémoslo hacia afuera de nosotros, pero también hacia adentro. Porque como dijo un amigo, si existe algo peor que mentir, es mentirse a uno mismo. ¿De qué nos serviría que los demás piensen que somos cristianos fieles si Cristo no piensa eso de nosotros? Imagínate llegando a la presencia de Dios y que Él te diga, apártate de mí, tú has hecho lo malo delante de mis ojos. Y que tú le respondas, pero todos los hermanos de la iglesia pensaban que yo era un cristiano fiel. ¿A poco eso no cuenta? ¿Te imaginas? Así de bobos lucimos pensando que podemos mantener una doble vida y que al final Dios no nos va a juzgar por eso. Por eso, vean lo que Jesús le dice a quienes viven así.
Despierta. Fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. La luz del candelero de esta iglesia está a punto de apagarse, pero todavía puede prenderse de nuevo. Está ahí a punto de apagarse la mechita. Y Jesús dice, no dejes que se apague, está a punto de morir. Isaías 42:3, una profecía sobre nuestro Salvador, dice: Él no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. No es Él el que la va a apagar. Por eso aquí le está diciendo, aún hay tiempo. Recapacita, Sardis, aún hay tiempo, hay una mechita y Dios no la va a apagar. Ese es tú el que le está apagando. Fortalécela, haz que prenda de nuevo. Y aún hay tiempo también para cualquiera de nosotros que esté escuchando este mensaje y se ha identificado con lo que acabamos de hablar. Posiblemente alguien está pensando, no hombre, yo ya me amolé. Es verdad, yo soy hipócrita. Soy hipócrita delante de Dios. Puedo engañar a todos, pero a Dios no lo puedo engañar. Yo soy hipócrita delante de Dios y Él me va a desechar. Y sabes, eso es cierto. Si no despiertas, si hoy despiertas, eso puede cambiar. Si Dios ya te hubiera desechado, no estuvieras escuchando esto hoy. Porque esta es una manera en que Dios te está recordando. Aún estás a tiempo. Despierta. Él no te ha desechado. Pero si no despiertas, vas a ser desechado. Tu mecha se va a apagar. Despierta. Posiblemente esa era la palabra que necesitabas escuchar hoy. No apagues esta transmisión, pero posiblemente esa era la palabra. Y vamos a seguir con el texto, porque Dios tiene más que hablarnos. Dice el verso 3: vuelve lo que escuchaste y creíste al principio, y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Miren, aquí Jesús está hablando con un énfasis en urgencia para despertar. Y les dice, si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Y la advertencia que vendría como ladrón si no recapacitan era muy representativa para la gente de Sardis. Les explico por qué. Un dato histórico de esta ciudad. Sardis se mantuvo por mucho tiempo presumiendo ser una ciudad impenetrable por su acrópolis, como veíamos, sus murallas grandes arriba de su montaña. Ahí enviaba a toda la gente y era impenetrable allá arriba. Pero la historia nos cuenta que aproximadamente en el año 550 antes de Cristo, los persas tomaron la ciudad de Sardis de noche. Se escabulleron sobre una grieta en el gran muro, mientras el rey de Sardis estaba de ocioso en su palacio, confiado. Y esta historia era muy popular porque esa conquista de Persa le costó muchísimo a Sardis. Y era muy popular, todos los de la ciudad lo conocían. Se decía que la embestida de los persas les llegó como ladrón en la noche, por si les suena esa frase. Y Jesús está usando este suceso que ellos conocían perfectamente para mostrarles su condición espiritual. Les está diciendo, si no despiertan, les va a pasar lo mismo que le pasó a su ciudad. Y es lo mismo que Jesús quiere decirnos a ti y a mí hoy a través del ejemplo de Sardis. Si no despertamos de la apatía espiritual, su juicio podrá azotarnos como un ladrón sin avisos cuando menos lo esperamos. Jesús nos ha prometido perdón si nos arrepentimos, pero no ha prometido guardar nuestra vida hasta que nos arrepintamos. Hoy
Su gracia está accesible para nosotros. Hoy, no mañana, hoy. Y Jesús nos dice, si no despiertas, vendré a ti de repente cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Piénsalo. Lo que Jesús está diciendo es que todas esas personas que planean arrepentirse para después, creyendo que es algo que pueden planear, que está en su control, van a ser sorprendidos por la desgracia, como cuando te sorprende un ladrón. Por eso las Escrituras también dicen en Hebreos 3:15, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. No puedes planear cuándo vas a volver a escucharla. Si hoy estás escuchando su voz, no endurezcas tu corazón. Despierta, arrepiéntete. Bien haríamos en tener un sentido de urgencia en esto y no titubear en arrepentirnos y soltar nuestro pecado y correr a Jesús para que Él nos perdone, nos restaure y nos ayude a seguirlo como Él quiere que le sigamos. Bien haríamos. Repito, Jesús quiere que nos tomemos este mensaje con urgencia, con urgencia. Y aquí Jesús también es claro en cuanto a lo que se necesita para despertar. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. No es tan complicado. Esta iglesia solo debía recordar la pasión con la que había recibido el evangelio en el pasado, antes de apagarlo con sus afanes y su religiosidad, y volver a eso. Se parece un poco al llamado que le hizo la iglesia de Éfeso, ¿no? Vuelve a tu primer amor. Se parece. Parece que un error común en la vida cristiana es empezar bien, pero en el camino perder la pasión por Cristo. Díganme que no es algo con lo que todos hemos luchado. De repente nos encontramos hablando solo de las maneras en que solíamos servir a Dios antes, pero en nuestro presente no hay nada. Estamos dormidos o estamos muertos. Es curioso que esto que le estaba pasando a la segunda generación de cristianos en Sardis también nos puede estar sucediendo hoy a nosotros. Muchos de nosotros en Senda de Gracia ya tenemos años o décadas conociendo de Cristo, pero nuestro cristianismo ya se ha vuelto parte del paisaje. Ya es solo una rutina en nuestras vidas, ya es solo una bonita manera de vivir, con una buena moral. Si nos preguntaran con qué soñamos más en la vida y respondiéramos de manera sincera, es muy probable que mencionaríamos un montón de cosas que implican solo vivir una vida más placentera en esta tierra y poco o nada de planes para servir más apasionadamente a nuestro Salvador. No hay decisiones en nuestra vida que impliquen fe. No hay retos, no hay misión, no hay sacrificio, no hay desgaste para las cosas de Dios. Pero lo que sí hay es desgaste para otras cosas, ¿verdad? No hay ya en nuestras vidas momentos intensos con Dios, donde no podemos hacer nada más que a lo mejor soltar el llanto por sentir la inmensidad de su amor. Y no porque a Dios no le plazca ya darnos esos momentos, sino porque ya no cultivamos con fervor estos momentos como antes. Ya no hay deseo de conocer más y más las hermosas verdades de su palabra. No hay ya ni siquiera cantos de alabanza en nuestros labios, ni en nuestro carro, ni en nuestra casa. Nuestra vida se ha llenado de cantos, pero otras cosas. A lo mejor no cosas malas, pero sin Cristo en ellas. Cristo ya no está ahí. No hay una fe viva, hay una fe muerta, como la fe de estas personas de Sardis. A lo mejor estamos ahí. Fíjense lo que dijo este pastor del siglo pasado. El hombre en cuyo corazón mora de veras el Espíritu Santo
jamás se contentará con estarse quieto y sin hacer nada que demuestre su amor hacia Cristo. Este es el tipo de vida que deberíamos aspirar a vivir. Una vida que demuestre nuestro amor hacia Cristo por sobre todas las cosas. Que se note en qué creemos de Él. Cómo vemos a Jesús, que se note con nuestras acciones. Este es el tipo de vida por la que Jesús murió y resucitó para que tuviéramos. Y déjame darte un dato curioso de Sardis. Esta iglesia no padeció persecución como la mayoría de las otras iglesias en Apocalipsis. Posiblemente esto pasó porque su fe estaba tan diluida que no hacía ninguna diferencia con la manera de vivir de los demás ciudadanos de Sardis. Su fe estaba tan muerta que no había necesidad de atacarla. Triste, ¿no? Ojo, una iglesia que deja de despertar oposición a su cultura es una iglesia muerta que ya no funciona como testimonio de Cristo. Es una luz que dejó de alumbrar las tinieblas y en lugar de eso se unió a las tinieblas. Sardis era una iglesia muy tranquila que gozaba de paz, pero la paz de un panteón. Y lo mismo puede pasarnos a nosotros como iglesia si nos contentamos con quedarnos quietos, sin hacer nada por amor a nuestro Salvador. Lo mismo puede pasarnos. Y debemos escuchar esta llamada de atención de nuestro Señor. No estar contentos cuando estamos quietos. No dejar que pase sin hacer nada más para que este Salvador que tenemos brille. Más en los tiempos que estamos viviendo, que hay tanta necesidad, que las personas están sensibles, que la muerte se olfatea, que estamos en pandemia. Y nosotros sin hacer nada que demuestre nuestro amor por el Salvador que tenemos. No, y debemos escuchar su voz esta mañana. Llevemos esto en nuestro corazón. Llevemos esto en nuestro corazón. Y vamos al verso 4. Seguimos avanzando. Y fíjense lo que dice ahora Jesús. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. No todos están mal en Sardis. Fíjense, también hay palabras de aliento de Jesús para un grupo de hermanos de esta iglesia que se ha comportado diferente. Siempre vamos a encontrar estos dos grupos de personas en las iglesias de Cristo. Los que son ovejas y los que son cabritos. Los que son trigo y los que son cizaña. ¿Y saben qué es lo que está de miedo? Siempre que medito en esto se me hace de miedo. Que así como el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el tiempo en que llegue la cosecha, así Dios va a permitir que los hermanos trigo y los hermanos cizaña crezcan juntos. Siempre habrá trigo y cizaña dentro de las iglesias. Ahorita en Senda de Gracia hay hermanos que son trigo y hay hermanos que son cizaña. Perdón por ser tan directo, pero es verdad. Y no digo esto para que andes de juzgón buscando entre nosotros para señalar quién es trigo y quién es cizaña. Nadie más que Dios puede saber eso. Solo Dios sabe eso. No nos corresponde a nosotros separar eso. Digo esto para que cada uno de nosotros nos evaluemos y nos preguntemos, ¿soy trigo o soy cizaña? Yo creo que el Espíritu Santo puede confirmarte eso esta mañana. Si tú te preguntas con un corazón sincero, ¿soy trigo o soy cizaña? Necesito saberlo, Señor. Necesito saberlo. Y fíjense cómo describe Jesús a quienes son trigo. Hay algunos de la iglesia de Sardis
que no se han manchado la ropa con maldad. Es curioso que Jesús les hable de ropa manchada a la gente de Sardis, quienes inventaron el arte de pintar ropa, ¿verdad? Ellos sabían muy bien que la única ropa que podía tener utilidad en su tiempo era la ropa que no estaba manchada. Así es que entienden perfectamente lo que representa la vida de aquellos que no han manchado sus ropas con la maldad que les rodeaba. Son las únicas vidas que Dios va a aceptar, que van a ser de utilidad para Él. Y luego lo remata Jesús con esta hermosa promesa: ellos caminarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Y déjame darte otro dato histórico. En aquel tiempo, en el mundo pagano, no se le permitía a ningún adorador acercarse al templo de sus dioses con la ropa sucia. Para ellos se trataba de una limpieza exterior. Pero las vestiduras blancas, limpias, que Jesús describe aquí, apuntan más a la persona que ha mantenido el alma limpia para poder entrar a la presencia de Dios sin ser avergonzada. Ahorita hablaremos más sobre lo que simboliza esto de estar vestidos de blanco. Pero observemos que aquí Jesús dice que estos hermanos que no se han manchado, estos hermanos que caminan con Él vestidos de blanco, ellos son dignos, dice. Ellos son dignos. ¿Significa esto que alguien puede ganarse el favor de Dios con obras? ¿Significa que ellos son merecedores del cielo? ¿Significa que ganaron su salvación por obra? Vamos a meditar sobre esto con un tema muy actual. No sé si supieron que esta semana falleció el payaso Cepillín, un payaso muy famoso aquí en México. Y me tocó ver una entrevista que le hicieron a Cepillín de religión y fe. Y cuando Cepillín habla de qué va a pasar cuando él muera, él dice: si Dios existe, yo voy a llegar a las puertas del cielo y le voy a decir que tengo más cosas a mi favor y que a nadie se le ocurra detenerme. O sea, no me puede juzgar. ¿Será así? ¿Será así como dice Cepillín, que si haces más cosas buenas que malas en esta vida, entonces Dios no tiene derecho a juzgarte? Si tú llegas con un juez porque te robaste un carro y le dices: tengo más cosas a mi favor, no puedes juzgarme por robarme un carro, ¿sería este juez justo si te absuelve de tu culpa nomás porque tú crees que tienes más cosas a tu favor? Y no solo eso es contradictorio en esta concepción que tenía Cepillín de Dios, que es triste. Fíjense, no es algo contradictorio el sentirse merecedores del favor de Dios. ¿No es eso contradictorio con la humildad y la pobreza de espíritu a la que nos llama el mismo Jesús? 1 Corintios 1:29 dice: nadie puede jamás jactarse en la presencia de Dios. Y no estamos diciendo que Cepillín o cualquier otro ser humano, independientemente de lo que crea, no puede hacer cosas buenas que le agradan a Dios. Somos hechos a su imagen. Pero de eso a decir que el ser humano puede comprarse el favor de Dios con buenas acciones, hay un abismo. Hay un abismo. 2 Corintios 3, 5 y 6. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Todo lo bueno que hacemos proviene de Dios. Es Él el que nos mueve a hacer cosas buenas. Él es la fuente de todo lo bueno. 1 Corintios 4, 7 dice: ¿qué tienen que Dios no les haya dado? Y si lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? 2 Corintios 10, 17. Si quieres jactarte, jáctate solo en el Señor. No tienes nada de qué jactarte más que de las cosas buenas que Él produce en ti y te lleva a hacer. Él se lleva la gloria, no tú. Jesús dijo entonces en Mateo 5, 3: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y aquí está la clave.
los que se reconocen pobres en espíritu, o sea, indignos y débiles. Y por esa razón van caminando pegaditos a Dios, se consideran débiles y no se sueltan de Él, dependientes de Él. Son los que logran caminar con la ayuda de Dios como Dios quiere. Y Dios al final los va a elogiar y les llamará: ustedes son dignos. Curioso, pero los que se consideran indignos delante de Dios son los que Dios considera dignos. Las cosas no son como parecen. Como dijo también J.C. Ryle, dijo: el primer paso hacia el cielo consiste en estar plenamente convencidos que merecemos el infierno. Ese es el primer paso, ser pobre en espíritu, para que su reino nos pertenezca. Dios se lleva la gloria cuando sus hijos se comportan de manera digna. Dios se lleva la gloria, como este grupo de hermanos en Sardis. Pero no perdamos de vista que Dios se goza mucho en ver que sus hijos caminan de manera digna del llamamiento que recibieron en Cristo. Y es por eso que también en respuesta Él les llamará dignos también, cuando responden de manera digna del llamamiento que tienen en Cristo. No lo olvides. Vamos a el verso 5. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Y aquí Jesús hace 3 promesas para que quienes se determinan a caminar amándolo y atesorándole apasionadamente hasta el fin. La primera promesa: serán vestidos de blancos. De blanco. No estarán limpios porque ellos mismos se han limpiado o porque tengan más cosas a su favor. No, estarán limpios porque descansan en quien murió para limpiarlos de sus pecados. Sabes, en Cristo lo que hacemos no nos define, lo que hemos hecho no nos define, lo que nos han hecho tampoco nos define. Lo que Jesús hizo por nosotros, eso es lo que nos define. Solo lo que Él hace y ha hecho por nosotros es lo que nos define delante de Dios. Lo que Jesús hizo por nosotros, no lo que nosotros hacemos por Él o lo que hemos hecho antes o lo que nos han hecho en el pasado. Puede que te sientas sucio, culpable, indigno, pero Jesús te mira a través de la cruz que cargó por ti y te dice: te amo, mi muerte fue por tu pecado. Yo me puse tus ropas sucias y te di mis vestiduras blancas. Esta es una invitación para los creyentes de Sardis que andaban mal. Lo que Jesús les está diciendo es: si vienen a mí no les voy a hacer daño. Ya les dije que están muertos, ya les dije que necesitan despertar, que necesitan volver a mí, que necesitan arrepentirse. Y si vienen a mí, yo no estoy para hacerles daño ahorita. No voy a condenarlos. No les estoy diciendo todas estas cosas, estas palabras duras para que se alejen de mí, sino para que se acerquen a mí. Si vienen a mí, los voy a limpiar. Les voy a dar un nuevo corazón y una nueva vida. Una vida que luce blanca como la nieve. Tráeme tus ropas sucias, que yo te voy a dar las mías, que están limpias. Esa es una invitación para Sardis. Y también es una invitación para todos los que estamos escuchando esto. Como también profetizó Isaías en capítulo 1, verso 18. La invitación que Dios nos hace a través de Jesucristo. Vean esta invitación. A Isaías 1:18, apunta esta cita. Vengan luego, dice el Señor. Pongamos las cosas en claro. Si tus pecados fueran, si tus pecados fueran como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si fueran rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana.
Hermosa promesa. Hermosa promesa. ¿Vas a aceptar darle tus ropas sucias? Que Él te ofrece sus ropas limpias, sus ropas vestidas de blanco. Segunda promesa, dice: nunca borraré sus nombres del libro de la vida. Fíjate, en las ciudades de los tiempos bíblicos, los nombres de los ciudadanos en las ciudades quedaban registrados en un libro hasta que morían. Después de morir, sus nombres eran borrados o quitados del libro de los vivientes, le llamaban. De ahí que el libro de la vida, donde los nombres no son borrados, sea una idea que aparece repetidas veces en la Biblia y de manera constante en este libro de Apocalipsis. Este libro es el registro que tiene Dios de los redimidos por Cristo, quienes pertenecen al reino de Dios. De ahí el cantito, si lo ubican los que tienen tiempo en la iglesia: cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a su nombre yo feliz responderé. Si lo ubicas, ese cantito viene de este lenguaje que usa Apocalipsis, de este libro de la vida, donde los nombres nunca van a ser borrados, a diferencia de esta tierra de los vivientes. Allá los nombres no serán borrados. Hermosa promesa. Tercera promesa: y anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Y aquí Jesús está queriendo hacer más colorido el momento en que sus verdaderos hijos se encuentren con Él. Imagínate esa escena. Llegas ahí a su presencia y Él dice: Él es mío. Ven. Y todos atestiguan eso. Y Él te recibe. Lo que vas a sentir cuando Él dice: vas entrando, Él es mío, ella es mía. Imagínate cómo va a ser ese día. Eso es lo que nos espera, hermanos, hermanas. Y debemos vivir hoy a la luz de lo que queremos vivir en ese día. Debemos hacerlo. Y el último verso dice: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Y no hay más que decir. Oro porque el Espíritu Santo haya usado esta reflexión para producir algo en nosotros que nos impulse a vivir con todas nuestras fuerzas, para que aquel día escuchemos de los labios de Jesús: me perteneces. Espero que podamos vivir para vivir ese día. Y oro también para que aquellos que se han sentido dormidos, apáticos, llenos de hábitos religiosos, pero muertos realmente en su relación con Dios y en su servicio a Dios, oro porque estos también hoy escuchen la voz de su Salvador decirles: regresa a mí, regresa a mí. Que Dios en su misericordia nos conceda responder este mensaje y que al final Él pueda expresarse de nosotros como el Padre se expresó del Hijo pródigo cuando volvió a casa después de mucho tiempo de malgastar su vida. ¿Recuerdas cómo se expresó de Él? Dijo: mi hijo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Oramos. Señor, ayúdanos. Te necesitamos, Padre. Nosotros no tenemos el poder de levantarnos a nosotros mismos, de despertarnos, de vivificarnos. Así como Lázaro no podía levantarse de la tumba si tú no hablabas. Despiértanos, Señor. Usa tu poder, Señor. Te necesitamos tanto, Señor. No queremos vivir en apatía. Obra en nosotros. Ten misericordia, Señor. Obra en nosotros. Amén. Ante el trono
celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará. Nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable, grandioso, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará. Nadie de él me apartará. Y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, 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 en Cristo Dios mi Salvador.